Chicos, buenos días. El día de hoy nosotros vamos a ver la segunda parte del curso de, en el caso de Historia del Perú. El tema que vamos a trabajar es el de el primer militarismo, que fue un capítulo que empezamos la semana pasada, que vamos a continuar desarrollando pues en el transcurso de la semana, ¿no? Nosotros habíamos señalado que el primer militarismo se va a producir como consecuencia de la culminación de la Guerra de Independencia, ¿no? Ustedes recuerden muy bien que en el contexto de la Guerra de Independencia, una de las cosas que se logró fue redactar una constitución en el año 1823, la cual reconocía al Perú bajo un régimen de república. ¿No es así? Y los primeros años de nuestra vida republicana pues, fueron años bastante complicados, de luchas intestinas, ¿no? Es decir, luchas internas por alcanzar el poder, principalmente entre dos grupos, ¿no? Que vendrían a ser los liberales y los conservadores. Toda vez que un liberal subía al poder, los conservadores se oponían al gobierno y buscaban cómo tumbar al gobierno liberal y así. Entonces, liberales, luego conservadores, más adelante liberales y luego conservadores, muchos de ellos llegaron al poder por medio de las armas, ¿ya? Sería pues el saldo de los primeros años de vida republicana, ¿ya? Entonces por eso aquí miren en esta lista de los primeros gobernantes que vamos a tener en el Perú, fíjense ustedes pues que vamos a tener, ¿no? Representantes de la tendencia liberal y representantes de la tendencia conservadora, ¿no? Por mucho tiempo en realidad, ¿no? Varios van a ser liberales y conservadores, ¿ya? Hasta que va a llegar un momento en el cual será con el gobierno del presidente Ramón Castilla que esa lucha, ¿no? Entre liberales y conservadores para, por lo menos temporalmente, debido a que Ramón Castilla pues habría de representar una postura, digamos, moderada, intermedia, ¿ya? Y va a tener un periodo más prolongado en el gobierno respecto de los anteriores presidentes, ¿ya? Veamos por aquí algunos aspectos importantes acerca de la República. Habíamos comentado en la clase anterior que a comienzo de la vía republicana se había planteado pues ciertos enfrentamientos entre tendencias políticas, ¿no? E ideológicas, ¿no? Ahí tenemos pues a los liberales versus los conservadores. Mientras que los liberales apuntan más a un gobierno descentralizado, eh, con un legislativo fuerte, ¿no? Los conservadores más bien apuntan a un gobierno centralista con un ejecutivo fuerte, ¿no? Unos representarían los intereses de la burguesía comercial, como es el caso de los liberales, y otros representarían los intereses de la aristocracia terrateniente, como es el caso de los conservadores, ¿no? Y estuvieron luchando y luchando permanentemente, pues, por alcanzar el poder, ¿ya? Es así como se va a establecer la situación en el Perú, por lo menos en los primeros años de vida republicana, ¿ya? Muy bien. Respecto de la estructura territorial, ¿qué le pertenece al Perú iniciada la vía republicana? Bueno, al comienzo de la vía republicana era bien complicado, ¿no? Establecer los territorios que le correspondía a cada país. Por eso es que las naciones de Sudamérica, las nacientes repúblicas de Sudamérica, llegaron a acuerdos, ¿no? Como por ejemplo plantear que sus territorios quedarían estructurados bajo dos principios jurídicos, que vendrían a ser el principio de uti possidetis y el de libre determinación, ¿no? Uti possidetis, ¿qué quiere decir? Posee lo que siempre has poseído, y con ello, pues, se conservaba todos aquellos territorios que le habían pertenecido al virreinato peruano hasta el año de 1808, ya año en el que España es invadida por las tropas de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y luego, pues, se da paso a toda la guerra, ¿no? Aquí de independencia en América. Y el otro principio que sería el principio de libre determinación, en la que se consulta a la población si quiere que su territorio se incorpore a una nación o a otra. Es así como se va estructurando el Perú. Y podríamos decir pues que al inicio de la vía republicana, el territorio de nuestro país era enorme, de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero con el correr del tiempo, las guerras, los tratados limítrofes terminaron por recortarnos territorialmente, hasta constituirnos hoy dentro de un país cuya superficie es de 1.285.215 metros cuadrados, ¿no? ¿Qué otros aspectos más podríamos nosotros agregar acá, ¿no? Respecto, a ver, vamos a ponerlo por aquí, de inicios de la República, ¿no?
A ver, hablemos respecto de lo que es la situación, ¿ya? Económico-social, ¿ya? Económico, vamos a colocar aquí, situación, ahorita lo arreglamos, situación económico-social, al comienzo de la República, ¿ya? ¿De qué vivía el Perú? A ver, ¿de qué creen ustedes que viviría el Perú iniciada la vía republicana? ¿Mm? Profesora, ¿a qué se refiere de qué vivía? O sea, ¿cómo tenían ingresos los gobiernos? Se supone que los gobiernos requieren de ingresos, ¿sí o no? Para poder cubrir sus gastos, ¿no? Y desarrollar sus proyectos, sus obras. Por ejemplo, ¿de qué vive el estado actual de nuestro país? ¿De qué vive, a ver, muchachos? Díganme, a ver. ¿De dónde sale dinero para que el Estado pueda desarrollar sus obras? ¿Mm? En la de actualidad. nuestros impuestos, Así es, muy bien. Y otro más, ¿de qué vendría a ser? ¿Mm? De el cobro, ¿no? De impuestos que les hacen a las grandes empresas, ¿sí o no? Por llevar a cabo cierta producción o la extracción de ciertos recursos, ¿no es verdad? Por eso es muy importante recabar los impuestos, ¿no? Para que el Estado pueda desarrollar proyectos que beneficien, pues, al total de la población. ¿No es así? Pero a inicios de la vía republicana, ¿de qué viviría el Estado peruano? ¿Qué crees tú que haría? Bueno, primero, estamos saliendo de un periodo de guerra, ¿no es así? Estamos saliendo de la guerra de independencia y vamos a colocar por aquí, ¿ya? Un ratito. Ya vamos a ponerlo así. Tras, a ver, ahora sí, lo vamos a sacar de acá, ¿ya? Para que podamos trabajar. Vamos a colocar tras, o mejor dicho, luego, vamos a colocar luego de la guerra de independencia, ¿ya? De la guerra de independencia, la producción, la producción agropecuaria en el Perú había caído, ¿no? Había caído enormemente. ¿Por qué? Por los daños que había significado, pues, la guerra, ¿no? Se supone que durante el proceso de guerra hubieron ataques, ¿no es verdad? Se terminó destruyendo, pues, ¿no? La propiedad privada, murieron muchos indígenas, ¿no es así? Entonces faltaba mano de obra. Así que por esa misma razón, las actividades básicas primarias, como era la agricultura y la ganadería, tendieron, pues, a debilitarse, ¿no? Lo otro, ¿no? Respecto de la explotación minera. Bueno, España había explotado nuestros yacimientos mineros por casi 3 siglos, ¿no? Y la minería, pues, en aquel entonces, cuando empezamos la vía republicana, estaba debilitada. Si bien es cierto, se podía todavía extraer oro y plata, pues la cantidad era bastante mínima, ¿no? Porque imagínense, nosotros sabemos por geografía muy bien que los recursos naturales, como el caso de los minerales, son recursos no renovables, ¿no? Que se puede volver a producir, sí, pero que el planeta va a tardar, pues, miles o millones de años en volver nuevamente a producir más oro y plata, ¿no es verdad? Entonces, imagínense, 300 años de explotación de los yacimientos mineros, pues estaban agotados. Así que el Estado peruano no podía vivir de lo que se podía, pues, eh, explotar, ¿no? En el suelo. Todavía no en ese entonces, ¿no? Tú dirías, profesora, pero se podía sacar cobre, se podía sacar plomo, se podía sacar hierro. Bueno, pero estamos hablando de comienzos del siglo XIX. Y estos minerales, ¿no? Sobre todo en el caso de lo que vendría a ser el cobre y los demás, no tenían aún alta demanda, ¿no? En el mercado internacional, salvo el hierro, ¿no? Pero los yacimientos de hierro, que son pocos en el Perú, hoy en día todavía no habían sido descubiertos en aquel entonces, ¿ya? Entonces, ¿de qué tiene que vivir el Estado peruano? Bueno, el Estado peruano, vamos a colocar aquí, ¿ya? El Estado recauda, vamos a colocar aquí, recauda, ¿ya? Recauda impuestos, ¿ya? Impuestos, como por ejemplo vendrían a ser los siguientes. O sea, el Estado vivía del cobro de impuestos, ¿ya? Como vendría a ser el impuesto de aduanas, ¿ya? Que es aquel que se cobra por el comercio, tanto interno como externo. Es decir, si vas a vender afuera o van a traer al país, ¿no es verdad? A los comerciantes se les cobraba impuestos, ¿ya? Pero también el otro impuesto que se cobraba y era, ¿no? El que básicamente sostenía a los gastos, ¿no? Del Estado, vendría a ser vamos a colocar aquí, las contribuciones,
la contribución personal de indios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que a la población indígena se le cobraba impuestos. Profesora, ¿era como el pago del tributo indígena? Sí, pero se le había cambiado el nombre, ¿no? Porque el tributo indígena había sido abolido en el contexto de la Guerra de Independencia, ¿no? Entonces estamos empezando la República y se supone que el indio que tuvo una participación muy activa en la guerra, ese indio pues tiene que de alguna manera, ¿no?, recibir algún beneficio con la independencia. Entonces, como al Estado le faltaban recursos, los gobernantes traicionaron al pueblo. Miren, muchachos, lo que hicieron, ¿eh? O sea, ese pueblo que había luchado al lado de ellos, ¿no?, para conseguir la ansiada libertad, la independencia, a los campesinos le dijeron, bueno, estamos en situaciones difíciles, todos tenemos que contribuir, así que ustedes van a tener que pagar impuestos. O sea, al sector más pobre del país. Van a tener que pagar. Y a ese impuesto se le llama contribución personal de ingresos. ¿Cuál crees tú que sería la reacción de los indígenas? A ver, muchachos. Si tú hubieras vivido en ese tiempo, hubieras estado luchando en la guerra y en todo el proceso de independencia se hablaba de libertad, de igualdad, y de pronto termina la guerra y te dicen, bueno, ahora tú tienes que pagar impuestos, ¿cuál sería tu reacción? Lógicamente la población se va a oponer, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué digo la población? Porque la gran mayoría de la población peruana está conformada por indígenas. En ese tiempo, estamos hablando de hace más de 100 años atrás, ¿sí o no? De hace 200 años atrás exactamente. Así que va a haber una fuerte crítica y van a haber protestas, movilizaciones, revueltas campesinas en contra del cobro de estos impuestos. Y mucha gente va a morir. ¿Cómo va a reaccionar el Estado? En vez de salir a negociar con ellos, a tratar, ¿no?, de llegar a un buen acuerdo, mandaba las tropas, ¿no?, al ejército y terminaban acribillando a estos campesinos que estaban reclamando por los excesos que cometían contra ellos. Imagínense ustedes, así empezó la historia de la República. ¿Ya? Entonces, aquí vemos a un país que nace como república, pero que se desangra, ¿no es verdad? Se desangra económica, social y políticamente. En el ámbito social podríamos decir, ¿no?, que se mantuvo en aquella época, vamos a colocar aquí, se mantuvo, ¿no?, la mitad, la mitad. ¿Qué era la mitad? A ver, recuerden ustedes por cultura general, ¿qué era la mitad? ¿Mm? Era un trabajo obligatorio, ¿sí o no? ¿No? Trabajo obligatorio. Al igual que ello, el yanaconaje. O sea, el indio seguía trabajando para los grandes hacendados, como si nada hubiera pasado. O sea, lo único que había sucedido, chicos, era que se había cambiado de gobernante, de dueño, por no decirlo así. Por no decirlo así. Antes estaba España con su nobleza instalada por acá, ¿no?, con sus criollos, y ahora está la República Peruana con sus criollos, ¿no?, que están gobernando y aplicando las leyes favorables para ellos, pero perjudiciales para el resto de la población. Entonces el indígena seguía, ¿no?, seguía siendo explotado como antes. Profesora, ¿y los esclavos? ¿Ya habían desaparecido los esclavos negros? ¿Ya no había esclavitud en el Perú? Porque cuando San Martín salió y proclamó la independencia, dijo, ¡viva la libertad! ¿Sí o no? Es una de los párrafos, de las frases que va pronunciando, es ¡viva la libertad! Pero la libertad desde la perspectiva del criollo, desde la perspectiva de la clase alta. Pero los sectores populares siguen siendo explotados a comienzo de la República. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí que se va a mantener las formas de explotación de los indígenas, como es el caso del yanaconaje sobre todo, y en el caso de los esclavos negros, vamos a colocar aquí, ¿ya?, todavía se mantenía la esclavitud, ¿no?, la esclavitud para la gran mayoría de la población negra que había en el Perú, ¿no? Salvo aquellos que habían sido
acogidos a la ley de vientres. ¿Ya? ¿Qué fue la ley de vientres, profesora? Fue una ley dada, ¿ya? Una ley dada por San Martín, ¿correcto? En el proceso de la independencia. Recuerden que San Martín llegó a gobernar al Perú. San Martín, por si acaso, llegó a gobernar al Perú, pero no como presidente de la República, sino el cargo que asumió San Martín fue el de protector del Perú, ¿ya? Entonces, en ese contexto, San Martín da una ley que va a ser titulada la Ley de Vientres, ¿ya? Acá está mal escrito, ¿ya? Esa Ley de Vientres planteaba que se otorgaba libertad a todos los hijos de esclavos negros nacidos a partir del 28 de julio de 1821 en adelante. ¿Ya? O sea, solo se liberó a los recién nacidos. Pero los demás, ¿no? Los que habían nacido antes de esa fecha, todos seguían en la condición de esclavos. Entonces, la gran mayoría, para aquel entonces, ¿no? La gran mayoría, pues, de la población negra que vivía en el Perú estaba bajo la condición de esclavos. Los niños, ¿no es verdad? Ya conforme fue pasando los años, ¿no? Los adolescentes serían los únicos liberados, ¿no? Entonces, casi nada cambió a comienzo de la vía republicana, ¿no es verdad? El Estado de la República naciente va a seguir padeciendo de los mismos problemas, de las mismas contradicciones que a finales del virreinato del Perú, ¿ya? ¿Quiénes gobernaron? Bueno, ya sabemos que fueron numerosos gobernantes, ¿no es así? Dentro de los cuales habíamos comentado la clase pasada acerca de José de la Mar, Agustín Gamarra, ¿no? Orbegoso y también Felipe Santiago Salaverry, ¿no es así? Y justamente nos vamos a centrar en ellos porque, muchachos, con ellos ocurre pues un suceso importante, ¿ya? Del cual vamos a hablar de manera más profunda, que sería la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Sabías tú, a ver, escríbeme, ¿sabías tú que alguna vez Perú y Bolivia decidieron unirse para formar un solo estado? ¿Sabías tú eso? Imagínense que hoy en día, ¿no? Perú y Bolivia fueran un solo país. ¿No? Seríamos grandes, ¿sí o no? En Sudamérica, ¿no es verdad? Ya Perú es un país enorme, ¿sí o no? Y Bolivia, pues, también lo es, ¿no? Pero ese proyecto, ese intento de unificar a estos dos países, ¿no? Bajo un mismo gobierno y una dinámica económica en común, pues ese proyecto, como te dije al comienzo de la clase, quedó abortado. ¿Por qué? Porque lamentablemente hubieron políticos, militares, tanto del lado peruano como del lado boliviano, que no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? No estuvieron de acuerdo con el proyecto, no porque era malo, sino porque ellos no le estaban dirigiendo. Y así que hicieron todo lo posible para que este proyecto fracasara. ¿Ya? La Confederación Perú-Boliviana es un proyecto, miren, cuyo desarrollo se da en el contexto de las luchas que va a tener que enfrentar el presidente Orbegoso contra pues, sus opositores. Como ustedes recordarán, Orbegoso va a llegar a ganar las elecciones en el año de 1833. Bueno, en realidad hubo una convención nacional, se sacaron representantes de los departamentos de aquella época del Perú, entonces entre ellos acordaron elegir como presidente a Orbegoso, que era de tendencia liberal, ¿ya? Pero cuyo gobierno va a ser de terrible inestabilidad política. O sea, lo mismo que pasa en la actualidad, en la que al Ejecutivo no se le deja no trabajar, sucedió también con Orbegoso. Que Orbegoso, ni bien se puso la banda presidencial, ya estaba enfrentando a sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los conservadores, que en más de una ocasión pretendieron sacarlo del poder por medio de un golpe militar. Por esa misma razón, Orbegoso casi no estaba pues en Lima, todo el tiempo estaba en el interior dirigiendo tropas, ¿no? Porque él obviamente era militar, ¿no? Y estaba aplastando, ¿no? Todo intento de rebelión, como aquella encabezada por el general Bermúdez, que era de tendencia conservadora, era aliado de Gamarra, él era un gamarrista, se dice, ¿ya? Este señor, de nombre Pedro Pablo Bermúdez, ¿ya? Pedro Pablo Bermúdez habría de enfrentar a Orbegoso. Quería sacarlo del poder y Castilla, pues, perdón, Gamarra, ¿no? Lo apoyaba, ¿no? Pero su intento de lucha contra Orbegoso fue un fracaso, ¿no? Fue
miren, derrotado en un incidente que se recuerda como el abrazo de Maquinguayo, que ocurrió en Junín, en donde, creyendo de que las tropas del presidente se estaban retirando, pues él, ¿no?, decide afianzarse en el campo de batalla y pues el ejército de Orbegoso retrocede, ¿no?, y lo envuelve, ¿no? Y así derrota pues a Bermúdez, ¿no? Pero miren, una vez que logró el éxito contra esta rebelión, sucedió que el presidente Orbegoso se había enterado de que mientras él estaba luchando en el interior, en Lima, exactamente en el Callao, ¿no?, se había producido una nueva sublevación, encabezada por un joven militar de nombre Felipe Santiago Salaverry, que sería recordado en la historia como el presidente más joven del Perú, porque llegó al poder con tan solamente 29 años de edad. ¿Ya? Y bueno, a Salaverry nadie lo eligió. Él desconoce el gobierno de Orbegoso, se autoproclama presidente del Perú en el año 1836. Miren qué es lo que va a hacer, ¿no? Va a declarar guerra a muerte a los liberales, ¿ya? Y va a formar una alianza con Agustín Gamarra para poder enfrentar a Orbegoso. Entonces Orbegoso, imagínense, estaba en provincia y de pronto se entera que la capital ha sido tomada por un rebelde, ¿no? En este caso por un militar. Y en ese momento Orbegoso, pues, teniendo como enemigo a Salaverry y también a Gamarra, que estaba en la zona del altiplano, ¿no?, Orbegoso decide unir sus fuerzas a la del presidente de Bolivia, que en ese entonces era Andrés de Santa Cruz. Bueno, Andrés de Santa Cruz estaba enterado de esta situación, entonces decidió sacar provecho, pues, ¿no?, a la situación. Así que se contacta con Orbegoso y le dice a Orbegoso que él le va a prestar ayuda militar para que pueda derrotar a sus enemigos, pero con una condición. La condición era de que Orbegoso apoyara el proyecto de desarrollo que tenía pues Santa Cruz, tanto para Perú como para Bolivia. Entonces, bueno, ¿no?, la desesperación hizo que Orbegoso se sumara, ¿no?, o recibiera el apoyo de Santa Cruz, y así fue como en la batalla de Yanacocha y posteriormente en Uchumayo, en Arequipa, en esta última batalla sobre todo, al igual que en Socabaya, ya estas dos últimas en Arequipa, se va a producir la derrota de Santiago Salaverry, ¿no? Salaverry va a ser capturado y va a ser fusilado posteriormente en la Plaza de Armas de Arequipa. Entonces, muerto su enemigo número uno y fugado el otro enemigo que era Gamarra, entonces Orbegoso supuestamente se va a sentar a gobernar el Perú, ¿no? Pero tenía que cumplir con la propuesta pues hecha por Santa Cruz. ¿Cuál era su propuesta? Unir estos dos países para formar una gran confederación, que más o menos había sido el sueño de Simón Bolívar. Pero Bolívar soñaba con una patria grande. Bolívar soñaba con unir a todos los territorios que antiguamente habían sido dominio de España para formar pues un gran estado. Y se murió, ¿no?, buscando ese sueño, ¿no?, alcanzando pues ciertos resultados favorables, pero en realidad pues a su muerte todo se desintegró, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer Santa Cruz es integrar a los países. ¿Por qué? Porque dicen que juntos van a poder salir más rápido adelante. Y tenía mucha razón, en realidad. Pero para ello, miren, lo primero que se hace es llevar a cabo, pues, reuniones, asambleas. Se van a realizar 3 asambleas. Una que vendría a ocurrir en Huaura, que está en el norte chico de Lima, de todas maneras pertenece al departamento de Lima. El otro que estaría en Sicuani, que sería Arequipa, perdón, Cusco, y la otra asamblea que se llevó a cabo sería en Tapacari, que estaría actualmente en Bolivia. Se realizaron 3 asambleas, y en las 3 asambleas se acordó lo siguiente, ¿no?, que se formarían 3 estados, ¿ya?, para configurar, un ratito muchachos, un ratito. Valentina, ¿has movido